Bueno, entonces les estaba hablando del ensayo, que es uno de los textos académicos que vimos la clase pasada. Vimos varios y yo les hablaba del término de texto académico. Entonces, pues el texto va a ser como ese conjunto de enunciados, párrafos que se utilizan para construir algún documento, y cuando se habla de la academia se refiere a todo lo que tiene que ver con el ámbito institucional, como las universidades, los colegios, algunos institutos y todo lo que se genere allí. ¿Por qué? Porque estos lugares son lugares particulares donde siempre se pretende que las personas que estén allí en ese lugar generen nuevo conocimiento, den a conocer a otras personas algo que tal vez no sabía por medio de análisis muy profundo. Y justo este ensayo es uno de los textos que más se utiliza en la universidad. Yo creo que yo les pregunté que si de pronto les había tocado en alguna de las materias redactar uno de estos textos, y creo que me mencionaban que sí, y es porque es el más adecuado para poder expresar cualquier tipo de idea, opinión o punto crítico en cualquier área temática. O sea, ahí podré hablar sobre cualquier área temática, y por eso es el tipo de documento que más se utiliza en la universidad, porque sirve para cualquier asignatura sin importar el tema del que esté hablando. Se basa mucho en la investigación, en la reflexión, en dar mi punto de vista, en dar también mis argumentos. Y cuando hablo de argumentos, me estoy refiriendo a un razonamiento que yo hago de algún tema. Puede ser cualquier tipo de tema, pero es algo que yo razono, o sea, no tengo la capacidad como ser humano de tratar de resolver un problema que yo he identificado que está sucediendo, y que a partir de eso que yo he identificado, aparte que trato de dar solución, también lo hago de manera de sacar conclusiones, de llegar a una conclusión de eso que de pronto leí, que es un tema de interés, que tal vez yo lo elegí, o que si el profesor de pronto me puso un tema porque es lo que se está viendo en la clase. Entonces, es lo mismo, es a partir de yo ir a investigar información en internet que hay sobre ese tema específico, yo pueda razonar sobre cómo podría solucionar ese problema que he identificado, al final sacar conclusiones y aprender pues de forma muy consciente las causas que pueden provocar ese problema. Entonces ahorita igual vamos a ver pues el ejemplo que es ese ensayo que ustedes ya se leyeron. Eh, Cuando vimos lo que tenía que ver con citas, ustedes ya se lo leyeron, entonces pues vamos a trabajar sobre él. Ya tienen un poquito de conocimiento sobre ese ensayo, entonces pues vamos a seguir trabajando con él para que nos quede mucho más fácil entendernos. Entonces voy a enviarles de nuevo allí el link de la asistencia, porque acabé de ver que se conectaron más. Entonces, para que por favor ingresen a diligenciarlo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es un ensayo. Para partir de eso tenemos que ser muy conscientes de que pues, es un texto académico que se da aquí en la universidad. Lo segundo es que este texto nos va a servir para detallar de una manera muy amplia cualquier tipo de tema. ¿Con esto a qué me refiero? Que adicional de ir a investigar en internet sobre algún área específica y exponerlo aquí, explicar qué es lo que está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando esa situación, también hago un análisis mucho más profundo y puedo dar una interpretación personal y un punto de vista crítico sobre el tema que se está hablando. Voy a dar argumentos, voy a analizar, voy a dar mi punto de vista, y si por ejemplo estoy tratando un tema en donde tengo que ponerme en uno de los dos lados, sea que para mí sea bueno o no sea bueno,
pero que tenga que defender ese punto de vista, tengo que hacerlo de principio a fin. Entonces también tendré que tomar una postura o una posición sobre ese tema que se está hablando y asimismo desarrollar este tipo de texto académico. Entonces, la idea, aparte de exponer la situación que se está presentando, se hace un análisis muy profundo, pero ese análisis profundo que se realiza tiene opiniones personales de lo que yo creo, de lo que yo pienso y como creo que deberían ser las cosas, dependiendo pues de cada área temática que se vaya a trabajar y de lo que el profesor les exija como tal a ustedes. En cuanto a la clasificación, hay varias. Hay más de las que les voy a presentar aquí ya de hoy, pero digamos que de pronto aquí en la universidad, en ciertos puntos, pueden utilizarse los que se van a mostrar aquí hoy. Entonces, en esa clasificación está el primero, que es el poético o literario, y digamos que el poético no lo utilizamos tanto aquí en la universidad, creo que no se utiliza, pero si hablamos de la parte de literatura, sí, porque puede ser que el otro semestre cuando estén viendo seminario 2 el profesor los ponga a leer algún texto literario, una novela, un cuento, y que sobre eso que leen deban desarrollar un ensayo, redactar un ensayo. Entonces, digamos que en esa parte literaria sí, porque se puede dar la posibilidad de que les pongan a leer un texto que esté en esta área temática de este tipo de obras. Y normalmente si vamos a lo que tiene que ver con la parte de las novelas o de los cuentos, siempre se ve la sensibilidad del autor, o sea, lo que el autor redacta, en eso que voy a leer, es lo que él siente, lo que él piensa, experiencias que ha vivido o experiencias que él ha visto que le han sucedido a otras personas. Normalmente en las novelas sucede pues mucho esto, se redactan historias, pero son historias que en cierto punto han sido hechos de la vida real, o sea, han sucedido, son historias o que le suceden a estas mismas personas que redactan esas novelas o que le han sucedido a alguien cercano. Entonces siempre va a estar como esa parte sensible del autor, pero cuando yo hago pues un ensayo también allí puedo tomar puntos o posturas y en ese sentido lo que puedo hacer es hablar sobre la novela, decir si me gustó el género, si me gustó la manera como el autor redactó esa novela o si no me gustó, qué le cambiaría, por qué se lo cambiaría, si no me gustó la manera de actuar de algún personaje. Entonces aquí lo puedo expresar en este tipo de ensayo. El segundo, que también lo pueden utilizar mucho aquí en la universidad, es este de exposición de ideas, pero solo se va a fijar como en 4 áreas temáticas. O sea, siempre que voy a hacer un ensayo de exposición de ideas, son ideas que giran alrededor sobre estas áreas temáticas que se pueden ver allí. Cuando necesite hablar de política, entonces voy a expresar ideas que se refieran a esas políticas, pueden ser políticas públicas. En el caso de lo que ustedes están estudiando, puede ser que en algunas de las materias, pues el profesor les diga que tienen que investigar alguna ley y que lo que investiguen de esa ley tienen que desarrollarlo pues por medio de un ensayo. Entonces el tipo de ensayo en ese tema se dará por medio de este ensayo de exposición de ideas, en donde el profe me pone a mí una ley, yo voy, investigo y lo que desarrollo en este texto es ideas sobre esa ley, si hay casos que se han presentado donde no se cumplan, si no se cumplen, qué les ha pasado, sucedió tal vez a las personas y aquí expongo pues esas ideas. También en el área de la filosofía, entonces en la parte de filosofía es lo mismo, voy a hacer la exposición de ideas de 1, 2, 3 filósofos, dependiendo del tema que vaya a tratar. ¿Por qué? Porque en esta parte de la filosofía muchos han tratado el mismo tema, pero lo enfocan de manera diferente. En esta parte de estos filósofos, ellos tienen pues una idea, ciertos pensamientos, incluso son pensamientos que en algunas ocasiones no son tan fáciles de entender por su manera de ver el mundo,
y que cada uno toma una postura. Entonces, en ese sentido, también podré desarrollar un ensayo en donde yo hable del pensamiento de uno, dos, tres filósofos y que adicional a eso agregue mi pensamiento sobre el tema que ellos están hablando. Si estoy a favor, si estoy en contra, si me voy a poner a favor de uno de esos filósofos que mencioné en mi ensayo exponiendo estas ideas, y así también hago el desarrollo como tal de este ensayo, de la parte de las ciencias y la parte social. Entonces, recuerden, ensayo de exposición de ideas solo va a centrarse en política, filosofía, en la parte científica y en la parte social. Y el literario, pues, va a enfocarse en obras como, o tipo de textos como novelas o cuentos. También en la parte poética, pero pues como les mencioné aquí en la universidad, eso no se va a ver mucho. El otro ensayo es el analítico crítico, y aquí pues es partir de una idea, de un tema, de una situación que yo he identificado o que de pronto el profesor, porque en algunas ocasiones esos ensayos no son de manera libre, o sea, el tema no es de manera libre, sino que el profesor es quien les indica, bueno, van a hacer un ensayo todos con el mismo tema. Para el caso de aquí de la materia, yo sí les doy esa opción de elegir la temática que ustedes quieran, es algo libre, me gusta hacerlo de esa manera, porque a través de lo que ustedes escriben de diferentes áreas temáticas, pues me ayuda también a mí a aprender mucho sobre cosas que yo no conocía y que por medio de lo que ustedes redactan me ayudan a aprender. Entonces ahí como que esa parte de enseñar y aprender no es solo que yo venga a enseñarles a ustedes, sino que ustedes también por medio de esos trabajos que redactan me enseñen a mí cosas sobre temáticas que pues no tengo ni idea, pero que ustedes las desarrollan en sus trabajos y que por medio de ellos yo aprendo. Entonces también por eso me gusta que sea una temática allí libre para que el aprendizaje sea de parte y parte. Entonces, el tercero es analítico y crítico. Este sí ya va un poquito más allá porque habla de un análisis y dice que con profundidad de esa situación que yo he identificado. Entonces aquí voy, investigo en internet, siempre en todos los textos académicos debo de ir sí o sí a buscar información en internet. ¿Qué han hecho otros sobre el tema? ¿Qué han encontrado? ¿Qué han entendido sobre ese tema? Y asimismo voy, busco la información, la leo, desarrollo con mis palabras aquí lo que entendí haciendo un análisis con ese punto crítico, o sea, tomando una postura, una posición que se defiende hasta el final, pero que adicional a eso, lo que yo hable con mis palabras o redacte con mis palabras en estos ensayos, tiene que ir soportado con información publicada en Internet. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por lo menos en mi ensayo debe de haber una cita en el texto, o sea, debo tomar información de internet, ya sea que yo parafrasee, haga una cita textual corta, larga, pero debe haber una cita que soporte lo que yo estoy mencionando con mis palabras. Y el último, que es el que vamos a trabajar aquí, y que de este pues vamos a hacer la actividad ahorita en la clase, con ese ensayo argumentativo de derechos de autor. Entonces, este es un ensayo que es aún más detallado, más crítico, porque aquí ustedes ya van a poder expresar lo que piensan, lo que creen, dependiendo de su opinión, y que adicional a eso lo que busca este ensayo es convencer a la persona que está leyendo el ensayo que lo que yo le digo es cierto. Entonces, si yo voy a convencer a alguien de un razonamiento, de una idea que yo tengo sobre cualquier tema, pues para poder convencerlo yo no le puedo decir porque sí, yo tengo este punto de vista porque sí, porque a mí me gusta, porque yo creo que es así, o sea, no lo puedo decir de esa manera porque tengo que ir más allá. Si yo pretendo convencer a alguien de que eso que le estoy mencionando es cierto, pues tendré que hacer un análisis mucho más profundo en donde yo exprese el por qué he tomado yo ese punto de vista y cómo le ayudo a esa persona que se convenza, pues mostrando la información que he tomado de internet, en donde yo voy a decir, no, mire, es que este es mi punto de vista y yo tomé este punto de vista porque yo investigué en internet y encontré que varios autores
coincidían con lo mismo que yo le estoy diciendo a usted. Mire, ellos publicaron, investigaron, hicieron una investigación en campo donde hicieron encuestas, donde hicieron análisis y tienen una publicación en donde ellos dicen, vea, es verídico que esto que se menciona aquí en este trabajo ya se comprobó y como se comprobó es verdad. Entonces, esa es la manera de que yo por medio de lo que yo piense o de mi punto de vista o mi opinión pueda convencer a otro y es sustentándolo con lo que ya está publicado en internet. Entonces, presente. Siempre debe haber un sustento cuando yo desarrollo mi argumento. No puedo decir porque yo creo, porque yo pienso, porque a mí me gusta, porque a mí me parece y me quedo solo ahí en ese punto. No, o sea, si yo voy a decir que me gusta, porque me gusta. ¿Cuáles son las razones? Si yo voy a hablar de un tema específico, entonces voy y busco cuáles son las ventajas, las desventajas de cierta metodología que yo vaya a utilizar y lo expongo aquí. ¿Para qué? Para que esa persona que está leyendo mi trabajo, aparte de que le quede de una manera muy clara el tema, también yo tenga esos argumentos para convencer de que lo que se menciona allí sí o sí es verdad. En la parte, pues aquí argumentativa, igual ya se los expliqué en la diapositiva anterior, entonces eso, presentar una opinión mía acerca de cualquier tema, si el profesor no les ha detallado cuál es el tema, y siempre el propósito es eso, convencer a la persona que lee mi trabajo, primero que la información que se presenta allí es muy importante y que debe leer el trabajo. Y lo segundo, convencerlo de lo que eso que estoy pensando o lo que yo creo es verdad y así es. El ensayo debe manejar una estructura, todos los textos tienen una estructura lógica, en donde yo no me puedo saltar ninguna de esas partes y adicional a que no me las puedo saltar, miren que yo aquí se las tengo numeradas, no quiere decir que cuando yo redacte el ensayo pues las numere, ni que ponga estos títulos de esta es la introducción, de este es el desarrollo, de esta es la conclusión, no, pero yo se los pongo aquí es para que les quede claro el orden y qué tipo de información debe de ir en cada una de estas partes que conforman el ensayo. Digamos que son 4 partes que lo conforman. El primero es el título, entonces ese título, pues allí voy a poner el tema que yo voy a trabajar. Debe ser breve, la extensión debe ser muy breve, debe ser muy preciso y conciso al momento de yo, pues, poner allí esa información sobre qué va a tratar mi ensayo. Y adicional a eso, y algo que es muy importante, es guardar relación con el contenido. En muchas ocasiones nos pasa algo y es que en mente tenemos un tema y lo ponemos allí como pues, ese tema de investigación, ponemos el título, pero a medida que vamos leyendo y buscando información en Internet y que vamos redactando el ensayo, cada una de las partes, la introducción, el desarrollo y la conclusión, se puede dar el caso de que ese título que yo había dado inicialmente ya no tenga mucha relación con mi contenido. ¿Por qué? Porque cuando leí me surgieron nuevas ideas, nuevos pensamientos que de pronto cuando recién le di un título no los tenía en mente porque no había investigado a fondo sobre el tema, pero cuando investigué me di cuenta de muchas cosas que tal vez yo estaba equivocado y que por medio de lo que leí, pues aclaré todas las dudas. Entonces, en ese sentido, la recomendación que yo les doy, y esto aplica para cualquier tipo de texto académico, es que, bueno, al inicio de leer un título provisional, desarrollen como tal el contenido del texto y luego cuando ya terminen y estén allí en la conclusión, pues entonces devuélvanse al título y verifiquen que lo que se está mencionando en ese título sí tenga total relación con lo que quedó en mi contenido. En muchas ocasiones uno puede ir a buscar incluso información en internet ya publicada y uno encuentra un título pues que se menciona allí ciertas cosas de algún tema que yo tenga que investigar y yo digo, no, según el título a mí esta información me sirve. Pero ya después, cuando yo voy a leer el contenido de ese trabajo, me doy cuenta que lo que dice el trabajo es muy diferente a lo que estaba en el título y ya.
no me va a servir como tal ese documento para poder desarrollar mi texto académico. Entonces también, para que no pase eso, título provisional, desarrollo mi trabajo, cuando termine de desarrollar mi trabajo me devuelvo al título para estar seguro de que sí hay una relación que se guarda entre lo que se menciona allí en ese título con el contenido como tal del ensayo. La segunda parte que conforma ese ensayo es la introducción, y aquí en este punto la idea es que yo trate de convencer desde aquí al lector sobre pues el tema que voy a tratar. ¿Cómo se redacta esa introducción? Lo primero que tengo que tener presente es que casi siempre este punto de la estructura del ensayo va a estar redactado con mis palabras. Aquí no me voy a apoyar mucho en fuentes de información diferentes a mi conocimiento previo. Entonces, presente allí la introducción redactada con mis palabras sin apoyarme en información de internet. Claro, me puedo apoyar haciendo una lectura previa sobre el tema, pero sí o sí lo que se redacte en esa introducción debe ser con mis palabras. ¿Qué información debe de ir allí en esa parte de la introducción? Bueno, hablar de manera general del tema, eso quiere decir que aquí le voy a contar a la persona que va a leer mi trabajo de qué se va a tratar, cuál es el tema que voy a abordar. Casi siempre cuando yo redacto este tipo de documentos tengo que partir de una situación, problema que se haya identificado. Entonces aquí justo en este punto le voy a indicar al lector de qué se va a tratar mi ensayo, qué voy a desarrollar, qué tema se va a hablar allí en mi trabajo. Entonces es hablar de manera general cuál es el tema o la idea que voy a tratar. Y como tal, la idea principal del texto siempre va a estar en la introducción, cuando hablamos de ensayo. En la introducción, ¿qué debe de ir? El tema a tratar, y tengo que tener la idea principal de mi trabajo, exponiendo la situación problema y planteando algo que se llama hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es un razonamiento que yo hago de algo que creo que va a ser la solución al problema que yo he identificado. Si yo parto de un problema, la idea de los puntos que yo redacte pues es solucionar ese problema. ¿Cómo lo soluciono? Por medio de esta hipótesis que se plantea. Y esa hipótesis es indicar cuál podría ser la solución a ese problema, pero sin yo estar 100% seguro que esa es la solución. ¿Por qué? Porque la idea de este tipo de trabajos es que al final, cuando yo llegue a la conclusión, pueda yo mencionar y decir, bueno, esa hipótesis o esa posible solución que yo planteé para ese problema se aprueba y se comprueba de que sí es la solución, o que al final de mi ensayo yo diga, no, realmente eso que yo mencioné allí en la introducción, que yo pensaba que era como la solución a esa situación, problema, no fue la solución, porque a medida que yo fui investigando me di cuenta de que por medio de eso que se planteó allí, yo no puedo solucionar el problema que se está presentando. Entonces, importante, esa hipótesis está planteada en el último párrafo de la introducción. Cuando yo vaya a leer un ensayo que ya esté allí redactado, que es lo que van a hacer ahorita, ¿cómo me doy cuenta hasta qué punto llega esta parte de la introducción? Porque en el último párrafo de esa introducción se menciona esa hipótesis, y esa hipótesis se da en forma de pregunta. Entonces, cuando yo encuentro una pregunta al final, una pregunta allí al final de la introducción, entonces me doy cuenta que justo hasta ese punto es que va a llegar la redacción de esta parte de la introducción. Adicional a eso, en algunos ensayos, y es el caso del documento que ustedes van a leer ahorita, no presentan en el último párrafo la hipótesis, sino que lo que presentan es un objetivo. Entonces, lo mismo, cuando yo no encuentro una pregunta allí al final de esa introducción, lo que puedo encontrar es el objetivo del ensayo.
¿Y cuál es el objetivo? Es lo que se pretende demostrar con lo que yo estoy escribiendo en ese ensayo. Entonces, si al final de la introducción, en el último párrafo, no encuentro una pregunta, lo que voy a encontrar es el objetivo o los objetivos que hay referente a qué es lo que yo pretendo demostrar con ese ensayo que voy a escribir. Entonces, tengámoslo allí muy presente y se lo repito porque es la manera en cómo ustedes van a identificar ahora en ese ensayo que no está dividido por estos títulos, sino que cada una de las partes está de manera implícita, pero que cuando yo leo la información me dice, vea, hasta este párrafo es que llega la introducción de este ensayo argumentativo, porque mire que si usted lee esos párrafos, puede notar que en este párrafo determinado hay un objetivo de investigación o unos objetivos de investigación. Y que justo allí en esos objetivos de investigación termina la introducción. Adicional a eso, miren, la introducción corresponde al 15% como tal del contenido del ensayo. ¿Eso qué quiere decir? Que una introducción de un ensayo no puede ser muy larga. Solo es el 15% del total de todo el contenido del ensayo. Si lo llevamos a cantidad de párrafos, pueden ser alrededor de unos 2 a 4 párrafos. Maroni. Profe, Dime, se te escucha entrecortado. cuando usted dice que en la introducción puede ir una pregunta, ¿ahí me escucha bien, profe? Sí, ahí ya se te escucha bien. Ah, ya. Bueno, profe, que cuando usted dice que en la introducción debe de ir una pregunta, ¿tiene que ir la pregunta y la solución? No, o sea, la pregunta no tiene que ir la pregunta y la solución ahí. Lo que pasa es que cuando tú haces una pregunta, esa pregunta va a ser esa misma hipótesis, que será como la solución al problema o el objetivo que tú quieres demostrar con lo que vas a redactar en el ensayo. Entonces, esa pregunta será la misma hipótesis, sino que se plantean de diferentes maneras. Por ejemplo, yo puedo plantear la solución en la pregunta, pero como te digo, o sea, es una solución que puede ser que me ayude a resolver el problema, como puede ser que no. ¿Por qué? Porque como estoy haciendo la introducción y apenas voy a investigar sobre el tema, eso que estoy mencionando es algo que yo creo que me puede ayudar a resolver el problema, pero que no necesariamente tenga que ser la solución porque no sé si es o no es. Por eso se llama hipótesis, porque es un razonamiento de algo que yo creo que me puede ayudar a resolver el problema, pero que no necesariamente lo resuelva, que solo me doy cuenta al final. Entonces, yo debo poner esa solución en forma de pregunta, o en esa pregunta, si no lo planteo como una hipótesis donde se mencione allí cuál podría ser la solución al problema, sino que puede ser que en esa pregunta exponga yo qué quiero yo demostrar con lo que yo voy a redactar. Entonces, voy a poner qué es lo que yo quiero demostrar. Entonces, en forma de pregunta, al final de la introducción, voy a indicar qué es lo que yo pretendo lograr con esa investigación, con el tema que voy a tratar. Entonces, puede ir de diferentes maneras. Puede ir planteándose como una solución, pero recuerda que es posible solución, o sea, no es una afirmación de que esa será la solución, sino que siempre se va a poner ahí, se podrá, se puede, por medio de... A ver, les voy a llevar a un tema que tiene que ver con el área ambiental. Vamos a hablar de la contaminación de residuos sólidos en la ciudad de Cali. ¿Listo? Entonces, esa es la situación problema. Por medio de mi ensayo, yo lo que pretendo es dar una solución a esa situación problema. Entonces, yo puedo plantear una pregunta, que será como la hipótesis en donde yo voy a decir, no, es que si si en la ciudad de Cali se realizan campañas educativas que hablen sobre los temas ambientales, se podrá disminuir, mira que ahí está la pregunta, se podrá disminuir la contaminación por residuos sólidos en la ciudad. Entonces, sí, es una posible solución. Que si yo tenga conocimiento de que si yo capacito a las personas, les enseño la educación ambiental, pueda solucionar ese problema de esos residuos sólidos, no lo sé, hasta que yo haga una investigación.
porque tal vez la solución no sea esa, tal vez la solución es que para que disminuyan los residuos, no sé, deban poner más puntos ecológicos o tarros de basura en la calle para que las personas no arrojen la basura al suelo, sino que lo hagan en los tarros. Entonces, mira que allí estoy planteando unas ideas que podrían dar solución a ese problema, pero que yo no sé, o sea, hasta que yo no me enfrente y diga, por ejemplo, no, es que voy a mirar en internet si han hecho campañas y si esas campañas han demostrado que ha ayudado a que las personas se concienticen más y ya no arrojen los residuos a la calle, sino que se guarde el papelito y se lo lleve hasta su casa o hasta que encuentre un tarro de basura. Entonces, allí, pues yo voy a determinar cómo voy a poner esa hipótesis, si lo hago en forma de pregunta o como un enunciado en donde diga que se pretende por medio, y quedaría ya más como un objetivo, se pretende por medio de campañas de educación ambiental que se disminuyan los residuos sólidos que se acumulan en la ciudad de Cali en grandes cantidades. Entonces allí lo estoy lanzando en forma de un enunciado que va más encaminado como a un objetivo, porque tiene allí esa parte de que se pretende, pretender, que por medio de campañas, entonces ahí ya sería un objetivo. Pero si lo voy a hacer en forma de pregunta, entonces lo que yo te mencionaba ahorita. ¿Será que por medio de educación ambiental se podrán reducir los residuos sólidos que se generan en la ciudad de Cali? Y pongo los signos de interrogación y allí ya me queda la pregunta al final de la introducción. Pero soy yo como persona que redacto el ensayo que defino cómo va a ir. Si va a ir en forma de enunciado que se va a enlazar a un objetivo de trabajo, o si va a ir en forma de pregunta con algo que creo que puede ser la solución. No sé si te quedó ahí claro lo que me estabas preguntando. Sí, profe, sí, ya me quedó claro. Gracias. Bueno, listo. Y adicional a eso, tú mencionabas la solución, o sea, la solución como tal no va ahí, sino que va en la otra parte de la estructura, que es la más amplia del ensayo, que ya les voy a explicar, que es el desarrollo. Entonces allí, en esa parte del desarrollo, es que yo ya empiezo a hablar de la solución o de las posibles soluciones que yo he identificado con lo que he leído en internet. ¿Listo? Entonces ya les voy a explicar el desarrollo, que incluso es una de las partes pues, más importantes, no diciendo que las otras no lo sean, pero es la más importante en el sentido de que justo aquí se va a ver la parte que tiene que ver con un texto académico, porque aquí es donde ustedes van a hablar de lo que ustedes creen, de lo que ustedes piensan, de sus juicios de valor. ¿Qué es un juicio de valor? Es un análisis que yo hago de cualquier tema y que lo hago dependiendo del conjunto de creencias que yo tenga, de los valores, de cómo yo me haya formado en la vida o de las situaciones que esté viviendo, porque pueden ser que algunas situaciones sean muy personales que me hayan pasado a mí y que por medio de esta parte del desarrollo y de estos argumentos, pues yo pueda hablar también de eso. Dice que se sustenta la tesis. Cuando se habla de tesis, se refiere al tema de investigación, al tema que yo he elegido, y que yo aquí voy a dar mi punto de vista, mi opinión, por medio de un razonamiento, o sea, por medio de un análisis muy profundo en donde yo exponga ideas, en donde yo diga mi punto de vista, en donde yo tome pues el punto de partida, que es el tema, la situación, problema que he identificado, pero que también lleve, aquí dice, sustenta las investigaciones encontradas. Entonces lo mismo, que aquí en este punto yo llegue a poder sustentar por medio de lo que busco en internet sobre el tema que está allí asignado o que yo elegí para poder dar mi punto de vista. Entonces siempre sí o sí, y ahora lo van a poder identificar cuando se enfrenten a ese ensayo ahorita, de que se hace de esta manera. Justo en este punto del desarrollo voy a hablar del tema que yo elegí, pero de una manera muy profunda y muy detallada, en donde yo voy a exponer las ideas secundarias, porque recuerden que la idea principal o inicial está en la introducción. Pero en este desarrollo yo ya voy a hablar sobre las ideas secundarias que hay o que se desplegan de esa primera idea principal,
¿Y cómo lo voy a hacer? A través de los argumentos, a través de mi opinión, pero esa opinión debe ser algo razonable y debe estar sustentada en investigaciones de autores que ya hayan publicado en Internet. Entonces, ¿cómo lo sustento? Lo que yo digo con mis palabras, lo que yo creo y lo que yo pienso, por medio de lo que otros ya han hecho y han publicado y están en Internet, porque eso le da veracidad a mis palabras, en donde yo le diga al lector, vea, esto que le estoy mencionando es de esta manera, sí es mi punto de vista, pero mire que si usted se va a internet y busca, hay estos dos autores que desarrollaron el mismo tema, hicieron una investigación muy profunda y ellos llegaron a esa misma conclusión que yo llegué. Entonces miren que eso que yo menciono con mis palabras, ellos que ya publicaron, que ya todo el mundo puede ver sus ideas, llegaron a esa conclusión. Y inmediatamente eso que ellos hicieron valida lo que yo estoy mencionando con mis palabras y la persona que lee mi trabajo va a creer lo que yo le voy a decir, porque mi punto de vista fue el mismo punto de vista o algo parecido a lo que ya otros hicieron y publicaron en Internet. Aquí corresponde al 70% del total del ensayo. Entonces miren que esta es la sección más amplia que debe tener el ensayo. La introducción debe ser alrededor de 3, máximo 4 párrafos, eso dependiendo pues de la extensión que les digan los profes que debe tener su ensayo, porque pues a veces ponemos límites para escribir en los ensayos, entonces dependiendo pues de si el profe les dice, no, es que tienen que hacer un ensayo de 2 páginas, entonces pues obviamente la introducción será un párrafo, 2 párrafos máximo, lo demás el desarrollo porque es la parte más amplia y es donde ustedes generan nuevo conocimiento y aquí es donde el profesor se da cuenta si entendieron o no entendieron el tema que están desarrollando. ¿Por qué? Porque en estos argumentos que ustedes dan, nos dan a conocer a nosotros, a los profesores, si entendieron, nos dan su punto de vista y adicional a eso, nos indican cuál es el conocimiento nuevo que generaron a partir de toda la información que leyeron. ¿Cómo planteo yo de manera correcta este desarrollo? Hay una metodología que nos puede servir para plantearlo de manera correcta. ¿Cuál es esa metodología? Es que yo primero, antes de ir a redactar como tal el desarrollo de mi ensayo, me genere preguntas. Entonces, ¿qué hago yo? Aparte en otro, no sé, en el cuaderno o en Word, pero en otro documento, porque esas preguntas como tal no deben de ir allí en ese ensayo. En la parte de desarrollo solo va a haber una pregunta y va a ser en el párrafo final de la introducción, si decido hacerlo, la hipótesis de esa manera en forma de pregunta, pero aquí en el desarrollo yo me hago preguntas sobre las dudas que tengo del tema. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es a una lista de preguntas, voy a internet, respondo cada una de esas preguntas. Cuando respondo cada una de esas preguntas, esa respuesta que tengo a esas preguntas es la información que yo voy a poner en este desarrollo del ensayo. Las preguntas no van, lo que va es la respuesta a esas preguntas que se me generaron a mí, a esas dudas. Entonces, la manera correcta para poder redactar una metodología que me ayuda a mí de una manera mucho más fácil a redactar justo este punto que es el más complejo de este texto académico es eso. O sea, estoy hablando de una temática específica. ¿Qué preguntas se me generan a mí sobre ese tema? Si el profe me pone una temática allí de algo que se esté desarrollando en la clase, diga, no, es que usted tiene que hacer un ensayo de este tema. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, leo cuál es el tema que el profesor me dio y empiezo a generarme preguntas. ¿Qué cosas no entiendo del tema? ¿Qué cosas no conozco de ese tema? ¿Qué dudas se me generan de ese tema? ¿Qué conceptos de los que se están mencionando allí no tengo claros? Entonces, ¿qué hago yo? Me hago esas preguntas, las pongo allí, voy a internet, busco la respuesta a esas preguntas y lo que yo pongo en este desarrollo del ensayo son solamente las respuestas que tenía a todas esas preguntas que se me generaron. Entonces es la manera correcta y la más fácil de yo plantear bien este desarrollo. Es una estrategia metodológica, pero recuerden, no van a ir las preguntas allí, porque en ocasiones les menciono pues como esa estrategia metodológica,
y aunque les digan no van las preguntas incluidas en el ensayo que ustedes le van a entregar al profe, las incluyen. Entonces, no se trata de que el ensayo sea de poner un cuestionario y responderse allí todas esas preguntas, sino que se trata de que pongan solamente las respuestas que tienen a esas preguntas. En este desarrollo, en algunos puntos podré poner, ya te voy a dar ahí la palabra, Yulisa, unas 2 o 3 preguntas, pero son preguntas muy generales sobre el tema. Y lo hago con el sentido de que la persona que lea mi trabajo entienda de qué le voy a hablar, de dónde partí, para que entienda que luego le voy a dar respuesta a esas 2 o 3 preguntas que se me generaron. Entonces, se puede hacer de esa manera, en algunas ocasiones lo hacen, no quiere decir que siempre en ese desarrollo pues tenga que poner allí las preguntas, sino que puedo ir directamente a poner respuestas sobre esa pregunta que se me ha generado a mí. Yulisa. Profe, es que yo le iba a preguntar que como usted dijo que no era necesario poner las preguntas que se nos generaban, ¿no? Entonces, Sí. que cómo hacía la persona, bueno, a la persona que yo le iba a entregar mi ensayo para ella darse cuenta, pues, de las preguntas que se me habían generado a mí y que esa era mi respuesta. Bueno, porque es que lo que tú haces allí en un ensayo es justamente defender una idea. ¿Cómo defiendes la idea? Por medio de lo que tú investigas. Entonces, si tú pones todas las preguntas que se te han generado a ti, pues entonces en ese punto se quedaría como un cuestionario y no más como si tú estuvieras desarrollando un argumento de algo que tú entendiste, comprendiste por medio de una investigación que hiciste. Entonces, no es necesario que la otra persona tenga presente cuáles son las preguntas que se me generaron a mí, no, sino que yo tengo que dar respuestas. Entonces, volviendo al tema de lo que les mencionaba ahorita, de esa parte ambiental. Si yo voy a hablar sobre los residuos sólidos, entonces yo en esta parte del desarrollo, y yo no sé bien qué son esos residuos sólidos, entonces, ¿qué hago yo? Pues mi pregunta es, bueno, ¿cuáles se consideran los residuos sólidos? Ah, no, hoy busco en internet y me dicen, no, los residuos sólidos son estos, estos y estos. Hay clasificaciones, hay divisiones de esos residuos sólidos. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que hago es poner aquí la información en donde yo diga y mencione. El trabajo o el ensayo argumentativo se va a desarrollar sobre el tema de residuos sólidos. Por eso es importante que conozcamos cuáles tipos de residuos sólidos existen, porque se dividen en diferentes categorías. Las categorías son estas, estas y estas y estas. Si ves que yo no lo estoy haciendo en forma de pregunta y no estoy poniendo ahí la pregunta que se me generó a mí, sino que yo ya voy a la respuesta a decir que existen categorías de residuos sólidos y que es importante que primero conozcamos cuál es el concepto de residuo sólido y que adicional a eso se mencione cuáles son las categorías, porque tal vez más adelante por medio de esas categorías voy a dar solución a esa pregunta que me habían generado antes sobre la educación ambiental, porque de pronto no hacen la disposición correcta de esos residuos y por eso la gente prefiere tirar la basura al suelo que echarla al tarro porque no sabe ni a dónde debe ir. Entonces, mira que allí yo estoy dando respuesta a la pregunta que se me generó sin necesidad de poner la pregunta en ese desarrollo. Pero sí, puedo poner preguntas en el desarrollo, pero son muy puntuales y deben ser pocas, 2 o 3 preguntas. Y que esas preguntas que se expongan ahí en el desarrollo sean más enfocadas como al objetivo, los objetivos que yo tengo del tema que voy a desarrollar. Es más como enfocar las preguntas que ponga aquí en el desarrollo, si lo voy a hacer de esa manera. No es que se haga siempre, porque casi siempre las preguntas van es en la introducción yo digo, no, o sea, aquí en este ensayo lo que se va a hablar es sobre estas temáticas y a mí me surgieron estas preguntas, entonces las pongo es en la introducción, más no en el desarrollo. ¿Listo? No sé si de pronto alguien me va a preguntar algo más. Bueno, creo que no. Entonces, ¿Cuál es el sí, límite? ¿Cuál es no el te... límite? El límite de párrafos, me mencionas allí. Profe, que ¿cuál sería el límite para las preguntas en la introducción? O sea, el límite de preguntas no hay un límite. ¿Por qué? Porque no debe depender como tal de si hago muchas o hago poquitas preguntas,
sino que también va a depender de lo que el profe te diga de la extensión. Porque si el profe te dice, no, es que tú solamente me puedes entregar 2 páginas del ensayo, pues entonces así mismo tú vas a decir, no, en ese desarrollo yo no me puedo hacer muchas preguntas porque no me va para escribir una introducción, un desarrollo y al final una conclusión y son 2 páginas. Entonces ya ahí tú tienes que definir, dependiendo de la extensión que el profe te diga, de cuántas páginas puede tener un ensayo, definirlo. Si el profe te dice, no, el ensayo puede tener máximo 5 páginas, entonces tú ya dices, bueno, ese desarrollo tiene que ser un desarrollo mucho más amplio, me puedo hacer muchas más preguntas, porque voy a tener varias páginas para poder responder todas las preguntas. Entonces, si por ejemplo son 5 páginas, entonces yo puedo decir, no, en la introducción voy a redactar unos 2, 3 párrafos. En la conclusión puedo redactar un párrafo nada más, máximo 2, y eso, digamos que te daría una página y media, y te quedarían allí prácticamente 3 páginas para tú redactar ese desarrollo. Entonces, mira que dependiendo de la extensión que te digan a ti que debe tener el ensayo, así mismo tú puedes definir si me hago muchas preguntas o si realmente debo ser muy concisa porque no voy a tener como tal la cantidad de páginas para responderlas todas. Entonces va a depender más de eso que de un límite porque te pueden decir, no, o sea, el ensayo puede llevar 10 páginas. Entonces si te dicen 10 páginas, tú dices, no, pues yo voy a aprovechar ese desarrollo para responderme absolutamente todas las preguntas que se me generan del tema. Igual ahorita cuando les explique en la conclusión, también habrá un punto en donde ustedes pueden decir, bueno, a mí en el desarrollo, porque el profe me dijo que eran solamente 2 páginas y pues 2 páginas puede ser muy poco para poder hablar sobre el tema y responderme todas las preguntas que se me generaron. Entonces yo decido en el desarrollo responderme unas 2, 3 preguntas que creo yo que son las más relevantes para mi trabajo, pero en la conclusión yo puedo decir, aparte de que reexamino ese tema de investigación o lo que yo estaba tratando, o sea, vuelvo otra vez como a decir, bueno, a lo que llegué y al resumen que llegué y a eso que ya definí sobre el tema que estoy tratando es de una manera muy detallada, pero en la conclusión yo también puedo establecer inquietudes. Entonces, en ese sentido, si yo no logré resolverme todas las dudas del desarrollo, en el desarrollo, entonces yo digo, no, mire, yo abarqué el tema hasta este punto, pero cuando estaba haciendo mi investigación, a mí se me generaron las siguientes inquietudes y las siguientes dudas. Las establezco y las dejo ahí abiertas en esa conclusión para que la persona que lea mi ensayo diga, bueno, él no alcanzó a resolver por cualquier motivo que sea porque no encontró información, sea porque el ensayo tenía un límite y hasta ese punto podía llegar, entonces la persona que lee mi trabajo dice, uy, bueno, a esta persona todavía les quedaron por allí algunas dudas que resolver, pero pues que no las puedo resolver aquí en el ensayo, pero me las está indicando, no, mire, es importante que se siga investigando sobre este tema. Es importante que se resuelvan las siguientes dudas porque en este ensayo no se llegó hasta ese punto. También en la conclusión hago afirmaciones. Entonces, como yo ya resolví aquí en este ensayo dudas, entonces hago aquí ya las afirmaciones de yo ya sé cómo se puede solucionar ese problema. Ah, no, si es que se identificó porque otras personas hicieron campañas, hicieron encuestas y se identificó que por medio de la educación ambiental sí se puede disminuir la contaminación de residuos sólidos en la ciudad de Cali. Que eso que yo estaba diciendo allá en la introducción, que yo estaba proponiendo como una alternativa para solucionar ese problema en la ciudad de Cali, sí fue la solución. ¿Por qué fue la solución? Porque otros ya lo hicieron y les fue bien. Entonces aquí, en la conclusión, yo voy a poner eso, voy a decir, según la pregunta de investigación, la hipótesis que se planteaba en esa introducción, se logró identificar que esa sí es la solución, porque a medida de que se fue dando los argumentos de mi ensayo, se encontraron investigaciones de otros autores en donde establecen que sí, por medio de campañas, se disminuye la contaminación ambiental de residuos sólidos en la ciudad de Cali. Entonces, aquí en esa conclusión voy a
dar respuesta o al objetivo que me planteé en la introducción, o si lo tengo en forma de pregunta, entonces a esa pregunta que me planteé en la introducción. Doy la respuesta, sin importar que se apruebe o se rechace. O sea, si vamos al tema de lo que se les estaba mencionando en la parte ambiental, entonces lo mismo. Yo en la introducción había planteado que la solución podría ser que se den esas campañas de educación ambiental o que por medio de la educación ambiental se disminuzcan los residuos sólidos. Llegué a la conclusión y después de que investigué ese desarrollo, resolví preguntas, miré lo que otros habían hecho, puedo decir no. Según las investigaciones que se hicieron de otros autores en donde hicieron campañas de educación ambiental en ciertas zonas de la ciudad, comprobaron que por medio de esas campañas no lograron disminuir la contaminación de residuos sólidos. No es suficiente que se hagan campañas o que se eduque a las personas en este tema. ¿Por qué? Porque no disminuyó la contaminación. Entonces aquí en este punto lo que voy a hacer es dar respuesta a esa pregunta que me generé allá en el último párrafo de la introducción o dar respuesta a los objetivos que tenía allí en ese último párrafo de la introducción. Y corresponde al 15%. Entonces, aquí en este punto, llego a dar respuesta al objetivo o si lo tengo en forma de pregunta, a la pregunta y adicional a eso, pongo las inquietudes que todavía se me generan sobre el tema, las dejo allí y ya la persona que lea mi ensayo puede hacer lo siguiente, decir, bueno, a mí me interesa seguir hablando sobre este tema, yo voy a resolver esas inquietudes que se le generó a esta persona que redactó este ensayo, o la misma persona que generó estas inquietudes en su ensayo diga, bueno, estas inquietudes me van a servir para yo poder más adelante redactar otro ensayo, resolviendo estas preguntas. Entonces miren que no necesariamente cuando yo haga un ensayo me tiene que quedar totalmente todo claro, no. Puede ser que hasta cierto punto lo tenga claro, pero que aún así, a través de lo que yo haya desarrollado, todavía me queden dudas e inquietudes sobre el tema. Y si me quedaron, las expreso en la conclusión. Y que esto corresponde al 15% como tal de la estructura del ensayo. Entonces tampoco es mucho lo que debe de ir en este punto. No sé si tengan alguna duda, porque aquí ya como tal es lo último que debe tener ese ensayo. Entonces la idea es pues dividirnos en los grupos que les mencioné para que por favor hagamos el trabajo, lean ese ensayo, no es así como muy largo, creo que media hora es suficiente para que lo hagan, nos devolvemos otra vez aquí a la sala principal y resolvemos con eso también las dudas que se les puedan generar a ustedes, ¿cierto? Entonces,